Comenzamos un bloque más. Prácticamente es el último bloque. Todavía nos faltaría uno, pero voy a ver si el tiempo que nos quede me da tiempo por lo menos deducir algo que se conoce como identidades trigonométricas. Pero el tema que voy a ver ahorita en realidad sería el bloque 6, pero voy a cambiar el orden aquí y vamos a poner en nuestra libreta una portada para el bloque 5 y le vamos a poner como título solución de triángulos oblicuángulos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es un triángulo? Para empezar, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Bueno, un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo que no sea triángulo rectángulo. Es decir, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos mide ¿cuánto? 90 grados. Los otros dos son agudos. Este mide 30, este mide 60. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo oblicuángulo es aquel que no puede tener ¿qué? No puede tener un ángulo de 90 grados. Puede tener un ángulo mayor o menor, pero nunca ¿qué? Igual a 90. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar triángulos oblicuángulos. Bien. Aquí, en este tema nada más voy a explicarles yo dos leyes. Una que se conoce como la ley de senos, que vamos a deducir ahorita las formulitas, y otra segunda ley que se llama ley de cosenos. Hay otra que también es la ley de las tangentes, pero aún os voy a aplicar aquí yo ley de senos y ley de cosenos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se deduce la ley de senos y cosenos. Por ejemplo, primero vamos a ver qué es un triángulo oblicuángulo. Otra vez, un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo que no sea rectángulo o triángulo rectángulo. Vale. Ahí yo tengo un triángulo oblicuángulo. Si a este yo le llamo el ángulo A, el lado que está enfrente de él se va a llamar A minúscula. Si este es el ángulo B, el lado que está enfrente va a ser C minúscula. Y si esto es el ángulo C, este es el lado C. Ok. Este es un triángulo oblicuángulo porque ninguno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Sí? Vamos a ver la ley de los senos. Dice, en todo triángulo, obviamente todo triángulo que no sea ¿qué? Rectángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere eso de que los lados son proporcionales a los ángulos. Fíjense, si yo tengo este ángulo de 30 grados, pues obviamente el lado es correspondiente o proporcional al ángulo. Si el ángulo es pequeño, el lado es ¿qué? Pequeño. Si aquí el ángulo aumenta, este ángulo es de 60. Si este ángulo de 60 aumenta, entonces ¿qué pasa con el lado que está enfrente? Pues también que aumenta. ¿Se acuerdan en Matemáticas 1 cuando veíamos que era directamente proporcional? Cuando algo aumenta, lo otro ¿qué? También aumenta. Si una parte disminuye, la otra ¿qué? También disminuye. Pues aquí a eso se refiere cuando dice que los lados son proporcionales ¿a quiénes? A los senos de los ángulos. ¿Cómo va a quedar mi ecuación de la ley de senos? Dice que el lado A va a ser proporcional al seno del ángulo A. ¿Cómo? Eso significa ¿cómo? El lado B va a ser proporcional al seno del ángulo B. ¿Cómo? El lado C va a ser proporcional al seno del ángulo B. A esto es lo que se le conoce como la ley de senos. ¿Por qué se le conoce como ley de senos? Bueno, porque la función trigonométrica que prevalece precisamente es la función senoidal o función seno o razón trigonométrica seno. ¿Sí? Ok, aquí ya tengo deducida la ley de los senos. ¿Qué dice entonces? En todo triángulo los lados, aquí está el lado A, lado B, lado C, ¿a quién es proporcional? Al ángulo opuesto, es decir, si este ángulo es grande, el lado es grande. Si este ángulo es pequeño, el lado también es ¿qué? Pequeño. Eso se refiere. ¿Sí? Ok. Ahí ahorita ya va a estar la grabación. La detienen y copian sus fórmulas. Ahora vamos a ver qué dice la ley de senos, ¿sí? Vamos a ver en segundo lugar. Ley de cosenos, perdón. Vamos a ver qué dice la ley de los cosenos. En todo triángulo, obviamente cualquier triángulo que no sea rectángulo, dice, el cuadrado de cualquier lado es igual
a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ver qué es eso, qué es esto que acabamos de leer. No, fíjense, ni siquiera tenemos que ser así como que, uy, ya me aprendí las fórmulas. No, las vamos a deducir de este sencillo enunciado. Fíjense cómo queda. A ver si me captaron. Aquí voy a empezar. Dice que el cuadrado de un lado, vamos a calcular el cuadrado de A. Dice que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? Si esto es A, los otros dos son ¿qué? B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué más dice? Menos el doble producto. Aquí es el menos el doble producto ¿de qué? De esos lados. ¿Sí? Entonces sería B y ¿quién? B y C. Pero ¿qué más dice? Por el coseno del ángulo que forman. Por el coseno del ángulo que forman. Fíjense, ¿a quién estoy calculando aquí? Al cateto A. ¿Quién es el ángulo que forma B y C? ¿El ángulo qué? A. Entonces aquí va a ser el coseno de ¿quién? Coseno de A. Ya tengo deducida mi primera formulita y ni siquiera es repetir así como que perico. Está en mi enunciado nada más. A ver si me captaron. Vamos a ver entonces cómo quedaría despejada ahora B. Dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? Bueno, pues es A y ¿qué? A y C. Menos el doble producto de estos, que sería A cuadrada por C. Perdón, aquí ya no lleva cuadrado. A por C. Por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forma A y C? A y C forman el ángulo ¿qué? Al ángulo B. A ver si me captaron, a ver si va. Si yo quiero calcular el cateto A, el coseno que me sirve es del ángulo A. Si yo quiero calcular el cateto B, el coseno del ángulo que me sirve es B. Y ya por último, vamos a ver C cuadrada. ¿A qué va a ser igual? La suma de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? B A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada. Menos el doble de ellos, A por B, por el coseno del ángulo, que sería el ángulo ¿qué? C. Estas son mis tres formulitas para calcular los lados o catetos. Ahora vean, por favor. Aquí dice A cuadrada, pero a mí no me piden aquí A cuadrada, B cuadrada, C cuadrada. ¿Qué voy a hacer entonces con este 2? Pues a toda esta operación le vamos a sacar ¿qué? Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Todo le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Ok. Ahora, de aquí mismo voy a deducir tres ecuaciones para obtener los ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vean cómo voy a despejar. No hay nada del otro mundo. Quiero despejar el coseno de A entonces. Este coseno de A o este menos 2B coseno de A que está restando, lo voy a mandar de este lado sumando. Imaginen este pedazo acá, pero pasa sumando. Y esta A que está sumando va a pasar restando. Y luego esta BC que está multiplicando, ya que se convirtió en positivo, va a pasar ¿qué? Dividiendo. A ver si me captaron. Va la primera. Se pone el coseno del ángulo A que va a ser igual. ¿Sí? Otra vez, imagínenselo ya positivo de este lado. Y esta que estaba positivo pasa negativo. Entonces va a quedar B cuadrada más C al cuadrado menos A al cuadrado. Y todo esto entre doble de ¿qué? El doble de B y de C. Ya tengo mi primera ecuación para el ángulo A. Vamos a ver si me captaron. Ahora voy a calcular para obtener la ecuación de coseno de B. Otra vez, esto que está restando lo mandamos sumando. Esto que estaba sumando lo mandamos restando. Entonces, ¿cómo queda? A cuadrada más C cuadrada. Y ya para rápido. Si estoy calculando el coseno de A o el ángulo A, le resto el cateto A. Si estoy calculando el coseno de B o el ángulo B, voy a restar el cateto ¿qué? Cateto B. Y todo esto entre el doble de los dos primeros, que es A y ¿qué? A y C. Ya tengo mi segunda ecuación. Y vamos por la última. Coseno del ángulo C. ¿Qué cateto voy a restar? C. Entonces va a quedar A cuadrada más B cuadrada menos C al cuadrado.
¿A qué va a ser? ¿Entre qué? El doble de A y B. Entonces, estas tres ecuaciones son las que van a servir para calcular los ángulos, el coseno de ¿quién? Coseno de A, coseno de B y coseno de C. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí un momentito para que puedan detener el video y se pongan a copiar sus fórmulas. Bien, ya que tengo mis fórmulas, entonces voy a empezar a resolver triángulos, ¿qué? Triángulos oblicuángulos, ¿sí? Y voy a empezar prácticamente utilizando la ley de senos ahorita nada más. La siguiente clase seguramente empiezo con la ley de cosenos. Y ya la siguiente semana vamos combinando tanto ley de senos como ley de cosenos. Y unas aplicaciones como lo hemos estado viniendo haciendo en el tema de trigonometría, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Ahorita ahí le anotan en su libreta, ¿sí? Le ponen como tema solución de triángulos oblicuángulos después de sus fórmulas, ¿sí? Y le ponen así: dados algunos elementos de un triángulo oblicuángulo, obtener los elementos faltantes. Obtener los elementos faltantes. Sale. El ángulo A dice que vale 50 grados con 28 minutos. 50 grados con 28 minutos. Luego dice que el ángulo B vale 70 grados con 40 minutos. 70 grados con 40 minutos. Y el lado C, 12.25. C vale 12.25. Vamos a ponerle metros, nada más para tener una unidad de longitud. Bien. Por favor, igual, como no me están planteando el triángulo, yo lo puedo establecer como lo hemos venido trabajando en trigonometría, en solución de triángulos rectángulos. Voy a tomar como base el triángulo que pues ya les puse del inicio para reducir la ley de senos y la ley de los cosenos. Así es que no hay ningún problema si yo trazo el triángulo como yo quiera. Mientras el problema no me diga cómo va a estar el triángulo, yo lo puedo trazar aquí. ¿Conocemos el ángulo A? Sí. Dice que vale 50 grados con 28 minutos. Este es el cateto A. ¿Lo conocemos? No. Ya tengo mi primera incógnita. A este le voy a llamar el ángulo B. ¿Conocemos el ángulo B? Sí. Dice que vale 70 grados con 40 minutos. Y entonces tenemos al cateto B o al lado B. ¿Conocemos a B? ¿Minúscula? No. Ya tengo dos incógnitas. Y por último, este ángulo de acá arriba se llama C mayúscula. ¿La conocemos? No. Tenemos C minúscula. ¿La conocemos? Sí. Son 12.25. Ok. ¿Qué voy a calcular entonces para que mi triángulo ya quede completamente resuelto? Obtener el valor de A, obtener el valor de B y el ángulo ¿qué? El ángulo C. ¿Ok? Bien. Voy a poner mis formulitas de la ley de senos y cosenos para... La ley de senos ahorita nada más prácticamente para ir cerrando esta parte. Voy a ponerlo aquí. Dice la ley de senos que A entre seno de A es igual a B entre seno de B y es igual a C entre el seno de C. Ahí está mi formulita. Antes de continuar se me pasó a explicarles cómo se aplica la ley de senos. ¿Sí? Va. La ley de senos se va a utilizar en pares, es decir, A con B, B con C o A con C, en pares. Pero vean, si yo ocupo A y B, ¿cuántos datos tiene la relación de A? A y seno de A, dos valores. B, seno de B, dos valores. C, seno de C, dos valores. Si yo utilizo este par, de esos 4 datos, por lo menos debo conocer 3. De otra manera no puedo utilizarlo. Con B y C también, ¿cuántos datos necesito conocer? Por lo menos 3. Y de A con C, ¿cuántos necesito conocer? Por lo menos, ¿qué? 3 datos y despejamos a uno. Vamos a ver entonces, a ver si quedó claro. ¿Conocemos el cateto A? No, le voy a poner ahorita un tachecito o un asterisco para indicar que no la conocemos. ¿Conocemos el ángulo A? Sí, le ponemos una palomita. ¿Conocemos a B minúscula?
No. Ponemos aquí una indicación. ¿Conocemos el ángulo B? Sí. ¿Conocemos el cateto C? Sí. ¿Conocemos el ángulo C? No. Entonces, fíjense, así como está planteado el problema, yo no puedo aplicar ahorita la ley de senos. ¿Por qué? Si utilizo esto, nada más conozco ¿qué? Dos valores, desconocemos dos. Si aplico esto, conozco dos valores, desconozco ¿qué? Dos. Entonces, si utilizo A con C, conozco uno, conozco otro, pero desconozco también ¿qué? Dos datos. Entonces, aparentemente ahorita no puedo utilizar la ley de senos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ni modo de decir, no, pues no se puede y ya. No. Lo que vamos a hacer ahora es primero utilizar una ley de triángulos, a ver si se acuerdan. Había una ley que decía que la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto debe sumar? 180 grados. ¿Sí? Entonces, eso dice la ley. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular al ángulo C. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan de los suplementos, verdad? ¿Qué era un suplemento? Que sumaban, ¿qué? 180. ¿Qué le voy a restar a 180? La suma de estos dos. Pongan mucha atención aquí, ¿eh? Son 40 más 28 serían 68. Acuérdense que los minutos segundos nunca pueden ser mayores de 60. Entonces serían 40 más 28, 68. Le quito 60 y se va a convertir en 0, ¿qué? 0,8. Y ese 60 que lo quité lo voy a mandar a la izquierda como un grado. Entonces serían 50 más 70 son 120 más el 1 de los 60 que le quité aquí se va a convertir en 121 grados con 0,8 minutos. Entonces vamos a poner aquí ángulo C, ya para hacer la operación. Entonces, allí en su calculadora, acuérdense que tenemos la teclita de grado, minuto y segundo. Entonces se pone 180, la tecla de grados, menos 121 grados con 0,8 minutos. 58 grados con 52. Entonces el ángulo C vale 58 grados con 52 minutos. Ya conocemos el ángulo C. Lo voy a poner aquí para tener más elementos. Entonces el ángulo mide 58 grados con 52 minutos. Dale. Ya tenemos. ¿Qué nos falta? Cateto A y cateto B. Vamos a regresar a mi ley de senos para ver si me sirve. Ya calculamos el ángulo que C. Le quito aquí, ponemos palomita. Entonces fíjense, si ven que puedo usar ya A con C o B con C, porque de 4 datos, ¿cuántos tengo ya? 3. De 4 datos, ¿cuántos tengo ya? 3. Así es que va entonces, termino. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar mi solución? ¿Sí? Voy a poner aquí la operación que voy a usar. Voy a usar A con C. Queda A entre el seno de A. ¿A qué va a ser igual? A C sobre seno de C. Y aquí voy a usar una ley que se conocía como la ley de las proporciones. Producto de extremos es igual a producto de los medios. O también las famosas reglas de 3. Va. ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero conocer? ¿El valor de quién? De A. Porque es el que no conozco. Ok. ¿Quiénes están cruzados? Tapamos A. ¿Quiénes están cruzados? Seno de A y ¿qué? Y C. ¿Y quién sobra? El seno de C. Entonces vean cómo va a quedar mi ecuación. Por lo tanto, estos puntitos significan, por lo tanto, A va a ser igual a C por el seno de C. Entre el seno por el seno de A. Estos se multiplican entre el valor de seno de C. Y ya tengo mi ecuación. ¿Qué es lo único entonces que voy a hacer ahora? Pues ya nada más sustituir. Va, empiezo. Dice A. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto vale C? C vale 12.25 por el seno de A, que vale 50,28. Seno de 50 grados con 28 minutos. Entre seno de C. ¿Y cuánto nos dio el valor de C? Seno, no se les olvide nunca la función. Seno de 58 grados con 52 grados y minutos. Y ya, aquí prácticamente es pura calculadora. Así es que vamos a hacerlo. Nos queda 12.25 por seno, ponen la tecla sin,
50 la tecla de grados, 28 la tecla de grados, se marca igual, entre paréntesis, seno de 58 grados con 52 minutos, cerramos el paréntesis, marcamos igual, y ahí aparece 11.03, 11.03, y le agregamos las unidades que venimos cargando desde el inicio, metros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. Ya tengo el valor de ¿quién? Ya tengo el valor de A. Le voy a poner palomita. Quiere decir entonces que puedo usar A con B o B con C. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de terminar el problema. Y vamos a ver qué función. Voy a hacerlo ahorita nada más por este problema con A con B y con B y C para que vean que sale lo mismo cualquier razón o proporción que utilicemos. ¿Sí? Vamos a con B. Va aquí. A sobre seno de A. ¿A qué va a ser igual? A B sobre seno de B. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el valor de B? Porque es el que voy a despejar. ¿Sí? Entonces, aquí este es el valor que quiero despejar. ¿Quiénes están cruzados? ¿Quiénes están cruzados? A por el seno de ¿qué? B. ¿Y quién sobra? El seno de A. Entonces, ¿cómo queda el valor de B? Es B por el seno de A. Entre, no es cierto, a ver, si es A por el seno de B, aquí es A por el seno, es A por el seno de B. A por el seno de B, ¿entre quién? Entre el seno de A. Ok, voy a suponer que ya esta parte quedó. Y ya, ¿qué es lo único que voy a hacer ahora? Pues ya sustituir. ¿Cómo nos queda? Que B, ¿a qué va a ser igual? A, ¿cuánto vale A minúscula? Dijimos que valía 11.03 multiplicado por el seno de B, que son seno de 70 grados con 40 minutos, entre el seno de A, que son 50 con 28. Seno de 50 grados con 28 minutos, 11.03 por el seno de 70 grados con 40 minutos. Igual, entre paréntesis, entre el seno de 50 grados con 28 minutos. Cerramos, marcamos igual y ahí aparece 13.49. 13.49, aproximadamente 13.5 o 13.50. Con eso ya está terminado mi problema. Pero yo ahorita lo que voy a hacer es hacerlo ahora con B y C, como si todavía no hubiéramos calculado a B, y tiene que ser aproximadamente, ¿qué? 13.49. Puede haber alguna variación, pero muy sencilla. Vamos a ver entonces. Vamos a usar, ¿qué? B con C, ya usé A con B, ya está aquí. Ahora voy a usar B sobre el seno de B. ¿A qué es igual? A C sobre el seno de C. Por lo tanto, despejamos a B. ¿Quiénes están cruzados? C por el seno de B, entre el seno de C. B, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale C minúscula? 12.25 por el seno de B. ¿Cuánto vale el seno de B? 70 grados con 40. 70 con 40. Y todo esto entre el seno de C, que fue 58 con 52. Seno de 58 grados con 52 minutos. Y ya, calculadora y terminamos. ¿Sí? Entonces son 12.25 por seno de 70 la tecla de grados, 40 la tecla de grados, marcamos igual. Entre paréntesis, sin de 58 grados con 52 minutos. Y esto da como resultado 13.504. Se aproxima a 13 puntos. Este es más. ¿Sí? Entonces terminamos y ya
Aquí nos queda que B vale 13.50 metros. Y ahí está comprobado que usando A con B o B con C sale lo mismo. Entonces ahí está la grabación para que hagan su apunte.